Un día como ayer cerraron el Congreso, y se los digo yo a riesgo de ser antipático y estar en contra de todos ustedes por las puras. Porque además de que el gobierno mintió sistemáticamente del lado de la prensa, con el librete preestablecido de Cateriano, IDL y toda la caviarada, y todos los medios arrodillados a Vizcarra, como antes estaban arrodillados a PPK, recordemos que PPK también hace un psicosocial que se llamaba Una Sola Fuerza, por el fenómeno del Niño, que fue una prueba, ¿no?, de fuego. O sea, cómo mentirle a todo un país con respecto a la reconstrucción de un país, cuando la reconstrucción, como es obvio, es fierro y cemento. Bueno, PPK fue una desgracia, vino Vizcarra, dijo que era una desgracia, pero ahí comenzaron con lo otro, ¿no? El obstruccionismo, la cuestión de confianza. Nunca hubo obstruccionismo ni del Parlamento, ni para con PPK, ni para con Vizcarra. Y lo que Vizcarra acuñó que era obstruccionismo, y vamos a hablar una nota de recordar, y era: yo quiero cambiar la política en el Perú. Yo quiero cambiar la manera, cómo se dicen los jueces, cómo se dicen los fiscales, cómo se hacen los partidos políticos, la pared de alternancia, ¿no es cierto? La inmunidad parlamentaria. Entonces a la gente la atarantaron con eso, pero el objetivo era el TC. Entonces el gobierno decía: el TC lo tengo que elegir como yo quiero. Eso no es función del gobierno, porque el Parlamento también elige a los directores del BCR, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo. Entonces eso el presidente, con eso no se gobierna. El presidente no gobierna con el TC. Entre comillas, nosotros pensamos que no iba a gobernar con el TC, pero la desesperación era cómo se eligen a los miembros del TC. Y se hizo todo un aparato mediático que duró semanas, ¿no es cierto?, diciéndole que a ustedes que el Congreso era una desgracia, que eran malos. ¿Quién va a defender a un congresista ahorita? ¿Quién puede defender al Congreso? Y que gastaban mucho, y que gastaban en flores, en frigobares. Era una cuestión pues sistemática, ¿no? Y metieron los audios de la vergüenza, que fue otro operativo psicosocial, y todo lo mezclaron, y la gente dijo: no, el Congreso no sirve, no me gusta, porque además había mucho fujimorista y mucho aprista, ¿no es cierto?, que son unos desgraciados. Está bien, miren lo que está pasando ahora. Pero el pretexto central, como lo hemos conversado con Judy tantas veces, era la elección de los miembros del TC, que ellos querían que sea como ellos querían. Bueno, el Congreso dijo: no, yo tengo que elegirlos, ese es mi problema, no es el tuyo. Y el Congreso dijo: el presidente y yo hago una cuestión de confianza, teniendo como aliado en su momento a Salaverry, que traiciona a Keiko, y dice: lo vamos a mandar a la Constitución de Constitución. Eso no es prerrogativa del gobierno para gobernar. Y el gobierno dice: si hoy una cuestión de confianza y no me la dan, cierro el Congreso. Bueno, se mete a la mala, hace un show Salvador del Solar el día de la elección de los miembros del TC, se comienza a hacer la elección de los miembros del TC, y resulta que se mete a la PREP, ayudado por congresistas, la Donaire entre otros, la gente del Frente Amplio, Richard Arce, cuestión de confianza, y se quitó. O sea, ni siquiera eso fue una formalidad. El presidente dice: como han elegido miembros del TC, yo interpreto que no me han dado la confianza, porque yo lo quería hacer a mi manera, y ellos lo han hecho a la suya. ¿Qué es la constitucional? Esos señores fueron constitucionalmente electos. Cuando menos el señor Rizopatrón, no me acuerdo cómo se llama, Olaechea elige, una torpeza ciertamente, a su primo hermano. Ahorita no recuerdo el nombre. Pero independientemente del nombre del señor, el señor da un golpe de Estado. Pero ¿qué pasa en el interín? Va el Consejo de Ministros, sabiendo que el pata quería hacer un golpe de Estado, y estaba Salvador del Solar, que acababa de hacer toda la finta, y se dan cuenta que, esto no tiene sustento legal. Gonzalo Ortiz no tiene sustento legal. Entonces dicen: no, esto no puede ser, y le renuncian ministros. Todo esto es teoría porque no se ha visto exacta. Y se va Salvador del Solar, primer ministro, porque va a cerrar el Congreso, y dicho: pero no, un momentito. No, interpretación fact, ya vamos a ver, dice. Salvador del Solar se va el ministro de Popolicio, Relaciones Exteriores, se va el de Economía, se va otro más. Pero el presidente a las 5:30 de la tarde da un golpe de Estado y dice: hemos decidido cerrar el Congreso. Pero no había Consejo de Ministros, porque supuestamente él había fenecido automáticamente cuando no le daban la confianza. Se quedó sin Consejo de Ministros. Da el golpe de Estado en televisión y juramenta en la noche Vicente Ceballos. ¿Pero quién firma el golpe de Estado? Vicente Ceballos. Vicente Ceballos firma como qué. No puede haber firmado como ministro de Justicia de Salvador del Solar porque ya no había gabinete. Y si él firma como presidente del Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Porque todo decreto del presidente tiene que ser avalado por el Consejo de Ministros y el ministro de Justicia en este caso. Y él era el presidente del Consejo de Ministros, pero no había ningún ministro, ni él
él había juramentado, con todos los ministros ahí mirándolo, que ya eran peatones. Morán, La Flor, Luque, ¿sabe Dios qué? Los que estaban ahí. La señora Barrios, eran espectadores, eran peatones. Da el golpe de Estado, o sea, sin razón jurídica, políticamente un desastre, porque todo había sido un pandemonio, ni siquiera con la formalidad de la firma. Tal es así que cuando da el golpe, manda a la policía, a los alrededores del Congreso, la gente sale en 4 gatos a la calle, porque los canales, Canal N, todos los canales, Canal N, Canal 4, Canal 2, Canal 7, decía, la gente en las calles, habían 3 gatos en las calles. En el epítome, pues, de los gritos, habían 800 personas en la calle, pero lo tomaban de abajo como si fuera una revuelta ciudadana. Nosotros teníamos drones, van a ver la imagen, no había gente en la calle. Ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche. Por supuesto, esas imágenes son de combates por Willax y solamente han salido en Willax desde ese día hasta hoy y las vamos a volver a ver. Se hacía la finta que había mucha gente, 800 personas, ya 1000 personas de una ciudad de 9 millones. No, pues una revuelta ciudadana, esto no fue la toma de la Bastilla. Entonces, claro, se dan cuenta que la han embarrado y ahora ¿quién quiere ser ministro? No había Consejo de Ministros. Viernes, sábado, juramentan recién el domingo. Entonces recién ahí hay Consejo de Ministros, pero ya habías dado el golpe de Estado. ¿Es cierto? Ya había juramentado Meche Arauz. Juramenta a Meche Arauz como presidenta constitucional de la República y le meten 50 policías a la puerta de su casa, que está acá tocó. Fue todo hecho pésimo. Grave error de Olaechea de presentar una demanda competencial, porque el presidente evidentemente ya pues había hecho su consulta, no es onzo tampoco, ¿no? Vizcarra es recontra vivo, y al final le dicen, bueno, los hechos consumados están, pues, ¿no? Ya está, ya diste el golpe, pues ya vamos para adelante. No hay argumentación jurídica diferente a eso. 4 contra 3. Eloy Espinosa Saldaña, la señora Marianela Ledesma, el señor Miranda y el señor Ramos, que además había adelantado opinión. 4 contra 3, en contra Sardón, Blume y el señor Ferrero. Ah, ya, golpe de Estado, no fue golpe de Estado porque ellos dicen que es constitucional. Simplemente, antes de ver el reporte de combates por Willax, hemos de chequear lo siguiente. Cuando Fujimori da el golpe del 5 de abril, todo parecía que estaba ok. Años después salieron los audios cuando Fujimori dudaba del golpe, cuando Fujimori cuando Fujimori le quieren hacer un golpe, también me voy a la embajada de Japón. O sea, al final trascienden audios. Y dentro de unos años trascenderán los audios de las coordinaciones, porque esto evidentemente ha sido coordinado. Y sabe Dios qué puede pasar. Antes de comenzar el programa del día de hoy, es bueno que ustedes recuerden lo que pasó en un Congreso que hoy todavía no elige a ningún miembro del TC. En un Congreso que hoy la reforma política la ha tirado al tacho de la basura porque la inscripción de los partidos políticos es un mamarracho, en donde no hay ni siquiera militantes, en donde hay tipos invitados y donde va a haber voto preferencial. Y en donde hoy en este Congreso tenemos cuando menos a un sentenciado que no se quiere ir, que es el hermano de Acuña. O sea, no ha cambiado nada. Y la gente sigue destetando a los congresistas. Veamos el resumen del tema del golpe. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Hace un año, por segunda vez en la historia del Perú, se disolvió el Congreso de la República. Disolver el Congreso. Son 365 días de una guerra política que marcó la historia del país. En nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento. Una larga jornada que tuvo desde forcejeos dentro del mismo Parlamento hasta escenas que mostraban la marcada división de ideas políticas. A un año de batalla entre el Congreso y el Ejecutivo, lo que sucedió ese lunes 30 de septiembre fue el colofón de uno de los enfrentamientos políticos más fuertes que ha vivido nuestra historia republicana reciente. Disolver constitucionalmente el Congreso. El tema en torno al cual giró la batalla política fue la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. El Congreso ya había postulado a sus candidatos e iban a elegirlos, mientras que el gobierno quería que, antes de elegir,
debatan un proyecto presentado por ellos para transparentar el proceso. Mi gobierno ha decidido plantear cuestión de confianza para cambiar las reglas de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Por eso irían los ministros. Querían presionar para que su proyecto sea debatido primero haciendo uso del pedido de confianza. Aquel día inició con los congresistas llegando temprano al Parlamento. Tenían que armar su agenda y decidir qué tema se vería primero en el Pleno: la elección del nuevo TC o el debate del pedido de confianza. Pero los congresistas no fueron los únicos que madrugaron esa jornada. En Palacio de Gobierno, Vizcarra enviaba a sus ministros al ruedo parlamentario. El entonces premier Salvador del Solar iba a la cabeza con el proyecto que buscaba detener la elección del TC. Empezó calmado, aunque más tarde, ese mismo día, su postura sería otra. Es un momento de definiciones y esperemos que prime la razón y los intereses del país. Muchas gracias. Pese a la madrugadora llegada de los ministros, el acuerdo de la mayoría congresal fue hacerlos esperar. Querían asegurar primero la elección del TC. El campo de batalla se estaba preparando. Lo que pasaba en la calle era un preámbulo. La avenida Bancay tenía dos bandos divididos por el Jirón Junín. Un pequeño grupo que atacaba al Ejecutivo por sobre todas las cosas. Por supuesto, estamos pidiendo que cierren el Congreso, este Congreso que está de espaldas al país. Y otro grupo también pequeño que, sin importar lo que suceda, querían ver al Congreso cerrado. Vizcarra es un corrupto que deja el poder y que deja de joder al Perú. Y es suficiente, todo el tiempo está haciendo, no gobierna. El Congreso también estaba dividido. Los opositores encabezados por una mayoría fujimorista que tenían miembros en la mesa directiva, y los que estaban a favor del gobierno y pedían a gritos desde hace tiempo que el Parlamento tenía que ser cerrado. En el Pleno, un magistrado del TC ya había sido elegido, pero los oficialistas querían retrasar la elección de más miembros presentando una censura contra el presidente del Congreso, Pedro Olaichea, lo que daba inicio a una primera bronca. Pero los ministros se cansaron de esperar en la sala de embajadores y dieron el primer golpe al querer entrar al hemiciclo. Literal, les cerraron las puertas en la cara. La fujimorista Karina Beteta se paró frente al premier evitando su ingreso y el de los ministros. Dentro del hemiciclo, los congresistas de la bancada de gobierno intentaban, sin éxito, abrir las puertas. Richard Arce del Nuevo Perú forcejeaba los seguros, hablaba con Olaichea para que permitan ingresar al premier. Ante las negativas sonaban carpetazos. No se podía ni entrar ni salir del hemiciclo. Pese a la seguridad plantada en la puerta, el forcejeo permitió abrir un espacio pequeño por donde Del Solar hizo su ingreso. Por su presencia se suspendió la sesión momentáneamente. Se armaron los grupitos, todos hablaban con todos y hasta el premier lo hacía con el presidente del Congreso. Retomando todo, se votó por la censura contra Olaichea. Al no alcanzar los votos, este decidió cederle la palabra al premier, que aprovechó el corto tiempo que le dieron para asestar el golpe clave. En nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento. Salvador del Solar hizo cuestión de confianza para que se interrumpa la elección de nuevos magistrados y se fue dejando la pelota en cancha congresal. Pero consideramos que debe usarse un procedimiento transparente que garantice a la ciudadanía que elegiremos bien con los votos de los representantes del pueblo, que son ustedes. Si el Congreso se la negaba, al ser ya la tercera vez en este gobierno, le daba facultad al presidente para disolverlos. La respuesta política del Parlamento fue seguir eligiendo al nuevo TC y luego votar por la confianza. El gobierno esto lo interpretó como una negativa a su pedido. Ante la denegación fáctica. A las 5:33 de la tarde, Martín Vizcarra dio un mensaje a la nación que paralizó al país frente a sus televisores para que sean testigos del segundo cierre del Congreso en nuestra historia. Y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar
a elecciones de congresistas de la República. Sin embargo, a esa misma hora en el Congreso votaban apurados y aprobaban el pedido de confianza. En la calle, al ser ya de noche, los ánimos empezaron a caldearse. Más gente llegaba a las afueras del Congreso y se sumaba a las protestas. Las tomas cerradas de las transmisiones hacían ver un mar de gente fuera del Congreso. ¡Pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! La vista desde el aire mostraba que si bien había mucha gente, no era tanta como parecía. Como en el Parlamento dieron la confianza casi al mismo tiempo que el mensaje de Vizcarra, asumían que el presidente los disolvió sin argumentos válidos y prepararon una vacancia en ese instante. A las 9:03 de la noche, ya con el presidente vacado, Mercedes Arauz y un rostro un tanto desencajado juramentaba ante Pedro Laichea. Al ser vicepresidenta, reemplazaba a Vizcarra en el cargo. La grave crisis institucional que vive nuestro país esta tarde ha terminado con una medida inconstitucional del presidente Vizcarra. Mantengo mis principios y estoy asumiendo temporalmente. Sin embargo, desde Palacio decían que eso no tenía sentido porque ya estaban disueltos. Por eso juramentaban también a su nuevo gabinete con Vicente Ceballos como premier. La fotografía con los jefes de las Fuerzas Armadas y Policía era un mensaje contundente. El gesto político con el que Vizcarra cerró la disolución, mostrando que las fuerzas de las armas estaban de su lado. En la calle la gente seguía desencajada. Las puertas del Congreso se cerraron con parlamentarios y periodistas dentro. Lo que vino después fueron días sombríos. Las calles del centro cerradas y los parlamentarios asumiendo su derrota de a pocos. Para algunos un golpe de Estado, para otros un cierre constitucional. Lo cierto es que la disolución del Congreso no ha significado el fin de la confrontación. Muy por el contrario, a un año de eso, si de algo aún se carece, es de instituciones políticas serias. A ver, el resumen es, elijan el TC como yo quiero, porque para mí es un tema elemental para gobernar la elección del TC. Elíjanlo como yo quiero. Hasta el día de hoy se elige el TC igualito. Es más, todavía no lo han electo al nuevo, habiendo 6 de los 7 con mandato vencido ya hace 2 años. O sea, eso no era el problema. ¿Por qué? Porque sigue funcionando el país mal, bien regular y con Vizcarra gobernando. Punto 1, eso no era una política de gobierno. Punto 2, me han denegado fácticamente. O sea, él asume que como lo eligieron a la manera antigua y no la manera que él quiere, le han denegado la confianza. Lo asume, lo interpreta. Eso es absolutamente tirado de los pelos, desde el punto de vista lógico inclusive, porque era legal, porque por último, si lo han elegido como ellos consideraban, era legal elegirlo así. No puedes obligar al Congreso a decir, ahora sí se elige el BCR, ahora sí se elige al Contralor y así se elige el Defensor del Pueblo, porque yo digo, ¿no? Y los presidentes de los organismos reguladores son así, pues ya, porque yo digo, porque si no, no puedo gobernar. Si no, imagínense, se haría en múltiples ocasiones que el presidente, cualquiera que sea, podría pedir la confianza por prácticamente cualquier cosa. Al fin y al cabo es un cambio constitucional. De cualquier cosa también él diría, yo no puedo gobernar así. Pero además, si tú le das la razón a Vizcarra y él dice que es la denegación automática una vez que elegiste los miembros, o sea, como lo han elegido 15 o 20 minutos antes de que él dé su golpe, se quedó sin ministros. Tal es así que Salvador de Solar se quita a los demás. Salvador de Solar deja de ser ministro. En el momento que él dé el golpe, era Vizcarra solo, sin ningún ministro. Ni presidente del Consejo de Ministros, ni ministro de Agricultura, ni ministro de Justicia que le firme su golpe. En el momento que lo da, en Palacio se dan cuenta, oye, esto hecho con los pies. Por eso que les digo que cuando uno tiene el control de la prensa, el presidente puede hacer cualquier barbaridad. En ese momento era un solo tipo. El Poder Ejecutivo era él, sin ningún ministro. Hoy, ¿qué hacemos? Hay que juramentar a Vicente Ceballos.
juramenta a Vicente Ceballos como a las 9 de la noche. Los demás los ponen de espectadores. Y firma Vicente Ceballos como qué. Firma la disolución como qué. La disolución fue a las 5 de la tarde. En ese momento él era un ciudadano común y silvestre. ¿Como qué lo firma? ¿Como presidente del Consejo de Ministros? ¿Cómo vas a firmar algo que han hecho 4 horas antes? Y si firmas con Consejo de Ministros hay pues el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Así como no hay acta de cuando se va del solar y que dicen los demás, que le dicen esto no tiene sustento legal. Y cuando le dicen eso, Vizcarra le dice a ellos, sí, pero ustedes ya no son ministros porque ya, según mi interpretación, ya cayó este gabinete. Entonces, ¿es acta o no existe? ¿Dónde está el acta? Donde cae no hay renuncias. Salvador del Solar se presta para la foto, lo abraza Vicente Ceballos, solo firma, sin Consejo de Ministros, ese día, el día siguiente, el día subsiguiente, recién el domingo comienza a votar. O sea, solamente por eso el golpe de Estado era inconstitucional. Solo por eso. Una barbaridad por donde lo veas. O sea, absolutamente. Pero lo hizo y vamos para adelante. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital del YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.